¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿No es la Navidad una festividad pagana? ¿Cómo pueden los cristianos ser anti-Halloween, pero pro-Navidad? ¿Son acaso los árboles de Navidad de maníacos? ¿Y qué tal Santa Claus? Vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas en este video. Primero entremos en esto. Voy a presentar 5 razones por las cuales podrías no considerar celebrar la Navidad. Y voy a también traer una explicación de por qué yo pienso que puedes utilizar las mismas razones para celebrar la Navidad. La primera es, Navidad tiene orígenes paganos. Hay mucho paganismo que está involucrado en festividades que fueron celebradas en la época de la Navidad. Los romanos celebraban al dios Saturno del 17 al 24 de diciembre. Y más adelante, después de estar celebrando esto históricamente, los cristianos limpiaron algunas de las costumbres pecaminosas asociadas a esta antigua costumbre romana. Y desde el IV siglo, los cristianos la redimen y celebran el nacimiento de Cristo en Navidad. Vlad, vi tu video sobre no celebrar Halloween por sus orígenes paganos y ahora dices que sí deberíamos celebrar la Navidad. A ver, no estoy diciendo que deben hacerlo, lo que estoy diciendo es que cuando se trata de Halloween, la diferencia entre Halloween y Navidad es que el Halloween es maligno en uso y también actualmente se utiliza para representar a la muerte, a la brujería y a todo el reino de la oscuridad del cual los cristianos no deberían tener nada que ver. Y algunas veces el significado de símbolos y palabras está más significado por su uso corriente que por su origen. Por ejemplo, la esvástica era un símbolo que fue utilizado por miles de años como símbolo de buena fortuna, pero sería tonto poner hoy ese símbolo en tu puerta, porque se convirtió en otra cosa culturalmente. No puedes decir los orígenes eran buenos, por ende debe ser bueno para siempre. Tenemos que ver también qué representan los símbolos hoy. Y Halloween todavía representa, honestamente, la oscuridad, la brujería y la muerte. Cuando se trata de Navidad es distinto. La Navidad no representa a Satán, representa el nacimiento de Jesucristo. Eso al menos es lo que celebramos durante este tiempo. Si los cristianos celebrando la Navidad es algo pagano, entonces también lo es reunirse los domingos a alabar. Sabes que el domingo, de hecho, es un día, nombrado por un dios pagano, es el día del sol. El miércoles es llamado a través del dios de la madera y así cada día de la semana. Entonces no nos reunimos el domingo a alabar a un dios pagano. Pero también han pasado tantos miles de años que estos orígenes paganos o nombres para estos días ya no tienen nada que ver con nuestras actividades corrientes. Por ejemplo, si tomamos a Nike, una marca de zapatillas y ropa, usarla no quiere decir que estés alabando al Dios de la victoria, por quien de hecho se obtiene el nombre de esta marca. Si bien no ignoramos el origen, también nos fijamos qué representan hoy. La Navidad no fue originalmente una festividad pagana. Sí, habían festividades paganas en esa época, pero los cristianos las redefinieron de un nuevo modo y alabaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ende, podrías decir que puedes no celebrar la Navidad por su origen pagano, o también puedes decir que puedes celebrar la Navidad por lo que representa hoy el nacimiento de Cristo. La segunda razón que yo veo por la cual la gente dice que no celebra Navidad o no quiere celebrar, no debería celebrar, es porque de hecho los cristianos tempranos no celebraban esto hasta que el cristianismo se convirtió en la religión estatal. Ahora, el hecho que tienes que tener en mente es, en otros siglos los cristianos tenían más costumbre de celebrar la muerte de alguien que su nacimiento. Esto generalmente en la iglesia. De hecho, recordaban siempre su muerte primero. Incluso Jesús dijo que recordemos su muerte, pero no vemos ninguna mención sobre recordar su nacimiento. Ahora, una de las razones por las que creo que los cristianos permitieron que el nacimiento de Jesucristo sea celebrado a través de la Navidad fue porque en el IV siglo había una controversia sobre la naturaleza de Cristo, de si Él era verdaderamente Dios o era un ser creado, y llevó a un creciente énfasis en la doctrina de la encarnación de Cristo, la afirmación de que la palabra se convirtió en carne, y es probable que la urgencia para proclamar a Jesús y agregarle humanidad y a Él naciendo de una virgen
como fue testificado por el Antiguo Testamento, atestiguado por los pastores y los ángeles, es probablemente uno de los hechos que ayudó a esparcir la celebración de la Navidad. Ahora, la tercera razón por la cual la gente dice que no deberíamos celebrar la Navidad es porque Jesús, de hecho, no nació el 25 de diciembre. Y eso es verdad, Él no nació en el 25 de diciembre. Pero su nacimiento es un evento muy especial para los cristianos y, honestamente, para el mundo. El nacimiento de Jesús es, de hecho, desconocido. Mucha gente ha asumido que es probablemente alrededor de marzo o primavera temprana, porque la Biblia dice que cuando Jesús nació, los pastores estaban viendo a sus rebaños de noche, y los pastores no pasan tiempo con los rebaños durante el invierno. Entonces, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento virgen anunciado por ángeles y al cual fueron los pastores, reconocido por los hombres sabios. Es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Jesús vino para vivir entre nosotros, trajo el tabernáculo y la salvación y la redención profetizada y predecida entre nosotros. Cuando sabemos, sí, que quizás Jesús no nació el 25 de diciembre, sabemos que el nacimiento de Jesucristo igual es un evento muy especial y es algo que es digno de celebración. Si tú celebras tu cumpleaños, pienso que deberías celebrar su cumpleaños también. Cuarta razón por la cual tú podrías decir que los cristianos deben o no celebrar la Navidad es porque no hay un mandato en la Biblia para celebrar esto. De hecho, es verdad. No hay ningún mandato y de hecho no hay ninguna mención de los discípulos o apóstoles de la iglesia temprana celebrando su nacimiento. Sé que la Navidad es algo muy importante en nuestra cultura, pero de hecho no fue mencionado en la Biblia para nada. Pero la Biblia tampoco nos prohíbe celebrar su matrimonio. Por ende, la Navidad no es una fiesta pagana. Las palabras significa misa en Cristo, Christmas. Y solo porque las festividades romanas estuvieran precediendo en esta época, no quiere decir que es la misma festividad. No eran idénticas. Incluso esas festividades en la cultura romana no eran idénticas. Sí, habían ciertos elementos de la celebración cristiana como campanas, velas, decoraciones que están mencionados en la historia de la alabanza pagana. El uso de esos ítems en una casa de ningún modo indica un retorno al paganismo. En la Biblia, sí vemos palabras en Romanos capítulo 14, versículos 5 a 8. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En el 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si eres una de esas personas que no celebra la Navidad, dice que no está en la Biblia, que Jesús no nació en Navidad, la Biblia no nos da una recomendación para hacerlo, solía ser una fiesta pagana. Honestamente, bueno, alabado sea Dios, haz lo que quieras, hazlo por la gloria de Dios y sigue tu conciencia y tu convicción. Ahora, si eres una de esas personas que dice, sabes, sí, solía ser una festividad pagana, pero los cristianos la reconvirtieron. Y yo creo que Jesús es, de hecho, completamente Dios y completamente hombre. Él tomó mis pecados por Él y trajo alegría al mundo. Y elijo celebrarlo, no solo en Navidad, sino cada día. Y Él me dio mi nuevo nacimiento por Él haber venido a esta tierra y haber entrado a mi corazón por su Espíritu. Y hoy soy una nueva creación y yo celebro eso, me reúno con mi familia y honro al Señor. Eso también, si lo haces a la gloria de Dios, le da a Dios gloria. La quinta razón por la cual podrías decir que no deberíamos celebrar la Navidad es que el mundo celebra la Navidad, lo cual hace que algunos cristianos duden. Y esto es verdad. Para muchos en el mundo, la Navidad es una excusa para emborracharse, para ir a una fiesta, para obtener algo, para dejar el trabajo, para salir de la escuela, para gastar dinero, comer de más y hacer todas estas cosas. Para los cristianos es una excusa para exaltar a Jesús en la luz del mundo, que al menos está conectado con su nombre. Cuando yo camino, por ejemplo, por el shopping mall
y escucho las canciones de Navidad y escucho sobre la gloria de Jesús, escucho canciones sobre Él, sobre María, caer de rodillas, y cuando hablo de esto siento escalofríos. Me da esta gran sensación de que por lo menos una vez en el año nuestra cultura obtiene la chance de escuchar sobre el hermoso nombre de Jesús. Así que sí, podría hacerme dudar que el mundo lo esté usando para hacer mercado y para vender cosas y que la gente lo esté usando para distintas razones absolutamente egoístas y que todo se trata de renos y de Santa Claus. Pero creo que permite que a gran escala la gente pueda tener acceso a Jesucristo. Si bien el mundo moderno ha convertido nuestra fiesta en una festividad comercial, en Filipenses 1:18 Pablo dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, cuando se trata de celebrar la Navidad, es tu convicción personal. Creo que como iglesia puedes usarlo como un modo de alcanzar a más gente para traerla a Cristo y a la realidad de que la esperanza es encontrada en Jesús. Pero si quieres no hacerlo, de hecho no estás rompiendo ningún mandamiento de Dios y no estás yendo en contra de la Escritura. De hecho, estás probablemente más en línea con la Escritura porque no es algo que es mencionado, no es algo que se recomienda, y Jesús ni siquiera nació en Navidad. Pero hay ciertas tradiciones que todos tenemos que no son antibíblicas, yo digo que son extra bíblicas, y no son malas. Nos pueden servir y nos pueden ayudar a quizás avanzar la mención de Jesucristo, si no están en conflicto con los principios principales de la Biblia. Cuando se trata de árboles de Navidad, son demoníacos. Hay una evidencia de árboles, por lo menos de cierto tipo de árbol asociado a las alabanzas paganas. No voy a ir a todos los detalles de esto. Comenzó, porque tanta controversia sobre esto, sobre quién empezó esto, qué cultura empezó esto, qué cultura pagana, de hecho, comenzó esto. Pero la tradición de los árboles de Navidad realmente comenzó con los cristianos protestantes en Alemania alrededor del siglo XVI. La estrella en el árbol fue usada para recordar a la estrella seguida por los 3 Reyes Magos. En algunos casos, los árboles también se les ponía un ángel para recordar a los ángeles que aparecieron en esta noche. Y también la idea de cortar árboles está claramente prohibida en la Biblia, porque en Jeremías capítulo 10, versículo 1 a 16 y en Isaías 44 hablan de la prohibición de cortar árboles y de decorarlos, como hace la gente durante la Navidad. En Isaías 44 se nota la futilidad de cortar un árbol para convertirlo en un ídolo, pero debes entender que estos versículos son antes del nacimiento de Jesucristo y no tienen nada que ver con la Navidad. Todos tienen que ver con la idolatría. Cuando una persona pone un sofá o pone un lugar, un hogar para encender un fuego o todo tipo de decoraciones en su casa, yo no estoy alabando estas cosas. No les llevo demasiada atención, son simplemente una decoración, así que no veo demasiado malo con poner un árbol de Navidad. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Si no quieres hacerlo y sos hardcore en contra de los árboles navideños, no los pongas. Pon tu dinero en otra cosa. ¿Y qué tal de Santa Claus? La idea de Santa ha existido por mucho tiempo. De hecho, la creencia de que Santa Claus entra a la casa por la chimenea, esto se desarrolla de una antigua leyenda nórdica. Creen que un dios Jethro aparece en la chimenea y les trae buena suerte al hogar. Ahora, Santa Claus en los Estados Unidos fue realmente desarrollado inteligentemente alrededor del siglo XIX por Coca-Cola y el dibujante americano Thomas Nast, que inventó la imagen de Santa como nosotros vemos hoy. Pero, de hecho, hubo una persona quien existió alrededor del IV siglo. Él, de hecho, era un obispo Nicolás de Mora, que es presentemente el territorio de Turquía. San Nicolás era una persona realmente muy generosa, un cristiano muy generoso que usó su riqueza y su herencia para ayudar a los pobres como un reflejo de su fe en Cristo Jesús. Y mucho de la idea de Santa, de hecho, se origina de este obispo, de este pastor. Ahora, en quien Santa se convirtió hoy, por supuesto, se le agregaron muchas cosas generación a generación y vino el marketing, especialmente en los Estados Unidos y los renos y la chimenea y todo esto. Pero, por cierto, la mayoría de esto no es parte de la historia, pero hubo una persona, el obispo Nicolás,
que de hecho fue una persona generosa, y hay muchas historias que circulan online, y una de ellas dice que había un hombre pobre que tenía 3 hijas y que el hombre era tan pobre que no tenía suficiente dinero para casar a sus hijas. Ahora, esta parte de dinero que se pagaba por los padres de la novia, y eso todavía pasa hoy en algún lugar, una noche el obispo Nicolás secretamente deja caer por la chimenea una bolsa de oro en la casa. Esto significa que la hija mayor fue capaz de casarse. La bolsa con oro cayó en las medias que habían sido colgadas junto al fuego para secarse. Y esto se repitió para la segunda. Y finalmente, determinado a ver quién era quien les estaba dando este dinero, el padre secretamente se escondía bajo el fuego hasta que vio a Nicolás dejando una bolsa de oro. Nicolás le pidió a este padre no decirle a nadie lo que había hecho, porque no quería que nadie lo sepa, para no tomar atención a sí mismo. Pero pronto las noticias salieron de que si alguien recibía un regalo secreto, se pensaba que podía venir de Nicolás. Ahora, Nicolás eventualmente fue exiliado de su ciudad y finalmente puesto en prisión durante la persecución de los cristianos. Y luego fue liberado por el emperador Constantino, quien se volvió cristiano. Y de hecho, Nicolás atendió al concilio de Nicea en 325, donde las cosas sobre el cristianismo fueron discutidas. Cuando se trata de Santa Claus, sabes, puedes decirle a tus hijos, es de hecho la historia del obispo Nicolás, de cómo fue generoso, de cómo fue perseguido y cómo él sirvió a Dios. Ahora, Santa Claus y lo que es hoy para nosotros es, por cierto, una gran desviación de donde todo se originó, pero al mismo tiempo todavía es una buena oportunidad para que nosotros podamos enseñarle a los chicos y a otras personas tanto sobre el nacimiento de Cristo y las increíbles características de los cristianos que vivieron antes de nosotros y que vivieron una vida generosa y sacrificial por la causa de Jesucristo. Así que, ¿yo celebraré Navidad? Sí, por supuesto que lo haré, porque para mí es un tiempo de alegría y sé que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero nos reuniremos con nuestra familia, alabaremos a Dios por su nacimiento y voy a también disfrutar algunas canciones navideñas y también tener un hermoso tiempo recordando que Dios ha enviado a su Hijo para salvarme, a mí, a ti y a todos nosotros. ¡Feliz Navidad!